Vemos una gran jugada, una gran individualidad de este chico que lo vuelvo a repetir, 22 años, potencia pura, muchas ganas de encarar, muchas ganas de ir hacia adelante y un auténtico golazo del Lenis. Ténganlo en cuenta este chico, ténganlo en cuenta Lenis. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistoso internacional, por supuesto, amistoso FIFA. Fecha FIFA, todavía no, esperen una semanita porque dentro de una semana ahí sí vamos a tener fecha FIFA, vamos a tener eliminatorias, también por supuesto vamos a tener algunos amistosos, algunas selecciones, vamos a tener de todo, la verdad, en esta semana que se nos viene como próxima, o sea, esta semana no que vamos a tener Copa Libertadores, sino que la otra. Dentro de 7 días ya vamos a empezar a tener este tipo de movimientos, pero hasta el momento tenemos un partido lindo para disfrutar, un partido entre una selección de CONCACAF y una selección de CONMEBOL, en este caso Bolivia por un lado, que recibió a Panamá en un amistoso de preparación, un amistoso para probar jugadores nuevos, un amistoso para seguir aceitando los diferentes sistemas de juego por parte de Costas de un lado y Christiansen del otro. Ya saben que son dos selecciones que seguimos mucho de cerca, por lo tanto conocemos mucho a los técnicos, conocemos mucho cómo juegan. Panamá viene a hacer una Copa Oro histórica. Por parte de Bolivia viene de obtener buenos resultados en amistosos previos, viene hilvanando una racha muy buena, la verdad hay que decirlo, y yo creo que con un objetivo en mente, y es competir y poder clasificar al Mundial que vamos a tener próximamente en 2026. Ambas selecciones lo quieren lograr, ambas selecciones lo quieren conseguir, y yo creo que ambas selecciones tienen con qué. Ahora, de ahí a que pase son dos cosas diferentes. Pero yo creo que las dos selecciones tienen armas para poder llegar a la clasificación al Mundial. Dicho esto, vamos a ver juntos, cómo no, el resumen que subió GoFans. En este caso, les voy a dejar el canal en la descripción para que lo vayan a ver. Desde acá, un saludo grande a GoFans. Y vamos a ver juntos el resumen del partido entre Bolivia y Panamá. Dos selecciones, como bien les dije, que están con proyectos similares. ¿Por qué digo proyectos similares? Se estarán preguntando, ¿no? No hablo de sistemas de juego. Digo proyectos, ¿por qué? Porque ambas selecciones están buscando potenciar a los juveniles que tienen con algunos que otros jugadores experimentados. Y el día de hoy creo que al que mejor le salió fue a Christiansen, porque yendo de visitante, o sea, jugando de visitante contra un rival que, quieras o no, de local se hace fuerte, como es Bolivia, por supuesto. Y así todo, Panamá se le plantó cara a cara y ya en los primeros minutos pegó en el minuto 12 para ser más exactos, con un jugador que a mí, por lo menos hoy me sorprendió, me gustó mucho. No lo conocía, la verdad, estoy hablando de Kagiser Lenis, no sé si se pronuncia así el nombre, pero bueno, Kagiser Lenis, que es el delantero de este equipo, de esta selección, que después de una gran asistencia de José Murillo, que vamos a estar viendo en instantes nada más, termina metiendo un golazo. Kagiser Lenis juega según estuve viendo por ahí, en la Liga Mexicana. Si no me equivoco, juega en Jaguares, ¿no puede ser? O me estoy equivocando. Si me estoy equivocando, me lo dejan ahí abajo en los comentarios. Pero estuve viendo que juega en la Liga Mexicana. Tiene 22 años, un pibe todavía, es un chico, mucho futuro por delante. Y me gustó mucho, ¿por qué? Porque lo que le está faltando hoy en día a Panamá es un buen delantero que termine esas jugadas que se crean a través del buen sistema de juego que tiene Christiansen. Entonces, esta jugada es espectacular y miren el bombazo que saca. Un sacudón, es un auténtico golazo de marea roja, de la marea roja. Un atajadón que no podía entrar ahí, o sea, cualquier atajadón que hubiera sido no hubiese sacado ese bombazo. Ninguna mano que hubiera puesto, ni aunque se ponga Lampe con las dos manos, sacaba ese bombazo que sacó Kagiser Lenis, que redondeó un partidazo, les digo, con el segundo gol en el segundo tiempo, lo van a estar viendo, lo hizo solo casi el segundo gol, pero bueno, acá la asistencia es de Murillo, después una gran individualidad, una jugada individual de enganche, pumba. Sorprende completamente y me gusta mucho la contextura física, además de la calidad que tiene para jugar. Así que lo vamos a estar siguiendo de cerca. Me parece que es un buen acierto por parte de Christiansen, este chico, y ojalá cada vez lo tengamos más seguido acá en la selección, que estaría bueno tenerlo y poder disfrutarlo, ¿no? Por supuesto. Y por parte de Bolivia, bueno, por parte de Bolivia me gustó ver a Miguelito Terceros por un lado, por ejemplo.
No creo que haya hecho su mejor partido, creo que todavía le falta madurar mucho a Terceros. Creo que todavía está pasando por un momento bastante bajo a nivel fútbol. Puede dar mucho más de lo que está dando, claramente, y no tengo dudas que en algún momento se va a destapar. Pero bueno, yo hoy no vi esa diferencia que marca por lo general este chico en los diferentes partidos que juega. Pero como todo futbolista, tiene altibajos y en este caso está pasando por un mal momento, creo yo, futbolístico. Así que a medida que vayan pasando los partidos, le va a agarrar cada vez más confianza. Costas también debería hablar con él y decirle, mira, vamos paso a paso, tranquilo. Los jugadores pasan por este tipo de... Uy, esta patada fue tremenda, Es espectacular esa patada. Podría haber terminado muy mal, menos mal que no pasó a mayores eso. Y bueno, después en la mitad de la cancha tenés a Víctor Ábrego por un lado, Ursino, que es un jugador ya legendario, diría yo, porque lo vemos muy seguido en la nómina de los diferentes técnicos que han pasado. Por otra parte, Cuellar jugó en la mitad de la cancha junto a Medina y así se completó lo que es el equipo. Dicho esto, pasamos a lo que fue en el segundo tiempo, ya un poco más los 2 goles que faltan, porque la realidad para mí, desde mi punto de vista, el segundo tiempo tuvo 2 jugadas nada más, alguna que otra llegada así media aislada en la que no se generó mucho daño, pero hubo 2 llegadas que terminaron en goles. Por un lado tenemos esta falta que deriva en lo que fue después el tiro libre, que patea muy bien Ursino. Yo lo vuelvo a repetir, el tiro libre de Ursino es muy bueno. Hay un poco de complicidad para mí por parte del arquero, pero bueno, termina siendo gol y pone el 1-1 Bolivia. Ahora, pasamos a lo que fue también el último gol. En el último gol vemos una gran jugada, una gran individualidad de este chico que lo vuelvo a repetir. 22 años, potencia pura, muchas ganas de encarar, muchas ganas de ir hacia adelante y un auténtico golazo del Lenis. Ténganlo en cuenta este chico, ténganlo en cuenta Lenis, porque para mí próximamente lo vamos a ver en la nómina que ponga Christiansen de cara a lo que van a ser las eliminatorias para clasificar al Mundial. Así que ténganlo en cuenta, sepan que va a jugar, sepan que va a estar en lo que es como les digo, la parte del equipo, y para mí va a tener su posibilidad y ojalá le toque, la verdad, porque es una de las cosas que tiene pendientes Panamá. Para mí, Panamá hay un lugar en donde estaba flaqueando, que lo vimos en la Copa Oro, y era la falta de efectividad. Y la falta de efectividad te viene con un 9 así, con un 9 con capacidad goleadora, con un 9 con ganas, con un 9 que encare, que no te tenga miedo y que te falte respeto. Siempre hablo de la falta de respeto, futbolísticamente hablando. Bueno, es esto. Así que ojalá Lenis tenga su posibilidad. En este caso, el duelo se lo quedó Panamá contra Bolivia. Gana muy bien Panamá, creo yo. Bolivia, por un lado, también hay que decir que está probando jugadores nuevos, está probando el esquema, que el esquema yo creo que va a terminar siendo con línea de 3 abajo y los 2 laterales que van a subir y van a bajar. Un esquema defensivo para estar bien compacto en la parte defensiva, para estar bien parado, y después de cara ofensiva se generará a través de lo que conocemos a Bolivia, que son pelotas paradas, centros y todas esas cuestiones que llevan a tener un nuevo goleador como es en este caso Marcelo Moreno Martins, que hoy no estuvo, pero creo yo que próximamente va a estar en la selección boliviana, y si no, se encontrará un reemplazante para tener a ese nuevo goleador que hoy en día está necesitando Bolivia también. Así que Bolivia tuvo sus situaciones de gol el día de hoy, pero yo de todas maneras siento que Panamá es justa vencedora del partido, por más que, como les dije, Bolivia tuvo lo suyo, ¿no? Está claro eso, pero para mí Panamá hizo un gran partido y mereció llevárselo, también teniendo en cuenta el contexto, que fue visitante y todo lo que ya les nombré anteriormente. Así que 2-1 se termina quedando con el duelo Panamá. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericanos. Como les pido, se me suscriben, activan la campanita para estar enterados con todas las novedades del fútbol sudamericano y también, obviamente, con CONCACAF. Siempre vamos a estar ahí. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chau, chau.